con la 4, ¿sí? Recordemos, voy a apagar la cámara para que haya mejor conectividad. Esto no, esto vemos. Bueno, recordemos que el otro día lo que habíamos hecho era, bueno, primero hablar un poco de señales analógicas y digitales, ¿sí? Entender que un problema que podía ser importante para un ingeniero de sonido era aproximar, ¿sí?, una función escalonada por una función continua, o sea, una señal digital por una señal analógica, ¿sí? Y esto, bueno, nos llevó a plantear distintos problemas de aproximación, ¿sí? Uno que estuvimos charlando bastante, y que de hecho después en el grupo, ahí Lucho tiraba también algunas otras posibilidades, fue el de, bueno, eso, aproximar una función escalonada por una función continua, después salió lo de la onda cuadrada, ¿sí? Pero básicamente ahí aparece la aproximación y bueno, las ideas y los acercamientos que tuvimos fueron más que nada intuitivos, ¿sí? Y de prueba y error, ¿no? Como, bueno, por ejemplo, ahí la función que tiraba Lucho era rarísima, digamos, yo no sé cómo se le ocurrió, eh, pero bueno, por lo que decía, un poco probando también, y lo que estuvimos haciendo fue probar un poco, a ver cuál nos convencía, y después también charlando un poco de qué sería una noción de distancia, ¿sí? Porque siempre que hablemos de aproximación, vamos a tener que tener una noción de distancia para poder medir la precisión, ¿sí? Y comparar, ¿no? Más allá de los gráficos, realmente eh, poder saber si una aproximación es mejor que otra, ¿no? Así que ese es un poco el objetivo que tenemos. Y por otro lado vimos y hablamos bueno, también un problema de aproximación, pero de un vector a una recta. Y bueno, este problema sí lo pudimos resolver más rápido, con mayor facilidad, y bueno, es un problema en donde estuvimos de acuerdo en que la solución allá era óptima, ¿sí? Ese estar de acuerdo no fue un estar de acuerdo intuitivo, digamos, eh, o caprichoso, sino que fue, bueno, a partir de la teoría que teníamos de álgebra 1, de proyección ortogonal, de norma de un vector en R2, ¿sí? De noción de ángulo, y un montón de cosas que estuvimos viendo que en realidad se desprendían todos de tener definido en R2 un producto escalar. Pudimos asegurarnos que la proyección ortogonal era la mejor aproximación posible, porque era el vector de la recta más cercano al vector -1, 2. ¿Sí? Entonces, en ese espíritu, ¿no?, de tener que resolver un problema, ¿sí?, de no tener todavía una teoría matemática que nos ayude a resolverlo, y de encontrar en otro contexto, ¿sí?, una teoría matemática como la de proyección ortogonal, producto escalar, ¿sí?, ángulo entre vectores, que sí resuelve un problema muy parecido, es decir, un problema también de aproximación, ¿sí?, de un espacio más grande en un espacio más pequeño, ¿sí?, porque estoy en un vector de R2 y lo quiero proyectar a una recta, y antes tenía, bueno, una función cualquiera y lo quiero proyectar a una función continua, ¿sí? Eso es más pequeño porque pedirle a la función que sea continua achica las posibilidades, ¿no? Entonces, al tener un problema que tiene similitudes, vamos a intentar, bueno, de hecho lo vamos a lograr porque está hecho, eh, desarrollar esta teoría de producto escalar, ¿sí?, ángulo entre vectores, norma, desarrollarla en contextos más abstractos, ¿sí? Eso nos va a llevar bastante, y lo vamos a ir haciendo en distintos contextos, no solo en funciones, sino que lo vamos a hacer más allá de R2, en R3, R4, en otros RN, donde a veces las cosas son un poco más fáciles de pensar y de hacer, ¿sí?, y de entender. A veces lo vamos a hacer con matrices también, como el ejercicio 3, y finalmente lo vamos a hacer con funciones escalonadas y continuas, ¿sí?, que van a terminar siendo sumas de senos y cosenos, que es lo que sabemos por Fourier, que es una buena aproximación para los sonidos, ¿sí?
Y vamos a terminar resolviendo este problema de manera más formal y matemática y encontrando una solución bastante buena, ¿sí? Así que vamos de a poco. Vamos a tener que ir definiendo distintas cosas. La primera, ¿sí? Teniendo en cuenta, es esto un poco esto que dice acá, ¿sí? Esto que dice, bueno, que tenemos la distancia, ¿no? Como la norma de la resta, tenemos una noción de ángulo, que es importante porque la ortogonalidad nos hace saber que ese es el camino más corto, ¿no? Cuando yo desde el vector hacia la recta formo un ángulo de 90, sé que tomé el camino más corto. Así que también es importante tener una noción de ángulo y a la vez tenemos, bueno, la noción de proyección ortogonal a partir del producto escalar, ¿sí? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer hoy, ¿sí? Es agrandar esa noción de producto escalar, ¿sí? Recordemos, bueno, el producto escalar creo que lo vio en R2, me imagino que en R3 también, ¿sí? Pero era esto, ¿no? En R2. En R3 es muy similar, en Rn de hecho es muy similar. Tengo que multiplicar las coordenadas y sumarlas. ¿Sí? En R3 voy a tener 3 coordenadas. Pero esto básicamente, fíjense que agarra dos vectores de R2, ¿sí? Y bueno, con una cuenta, con una fórmula, si se quiere, termina devolviendo un vector de R, ¿sí? Esto es lo que, bueno, llamamos una función que como argumento agarra dos vectores y devuelve, ¿sí? un escalar, un número. Entonces, eso es lo que vamos a definir con más generalidad y en vez de llamarlo producto escalar, lo vamos a llamar producto interno, ¿sí? Bueno, entonces, en vez de tener R2, vamos a tener un espacio vectorial abstracto, o sea, cualquier espacio vectorial, ¿sí? Pero se va a seguir cumpliendo esto de que a partir de dos vectores voy a poder generar un número real, ¿no? Bueno, algunas propiedades, ¿sí? que básicamente son las propiedades del producto escalar, o son propiedades que tiene el producto escalar. Miremos un poco, igual ahora vamos a ir a ver un video donde está explicado y hay varios ejemplos, ¿sí? Pero uno de los ejemplos, perdón, de las propiedades, es que si yo mantengo el segundo vector fijo, ¿sí? Puedo separar la suma en la primera coordenada. También si mantengo el segundo vector fijo, puedo sacar el lambda multiplicando, ¿sí? Otra cosa es, bueno, esto es como una propiedad distributiva, si se quiere, ¿no? Fíjense, U más B por W es U por W más B por W. Digo porque por más de que tenga esta phi, que es el nombre que le pusimos a la función, bueno, esto es un producto interno, entonces calcular, ¿sí? Por ejemplo, phi de U por B es básicamente, o le podemos decir multiplicar U por B, ¿sí? Entonces, esto es como una propiedad distributiva, si se quiere. Fíjense, escrito en términos de producto, con el producto escalar sería U más B por W es igual a U por W más B por W, ¿sí? Bueno, una propiedad recontra razonable para pedirle a un producto, ¿no? Por otro lado tenemos acá, bueno, que el lambda salga afuera es como una propiedad asociativa, ¿no? Es lo mismo multiplicar el lambda primero y después multiplicar por W que hacer B por W y después multiplicar por lambda, ¿sí? También, propiedad que se cumple en general en los productos. Y esta tercera, ¿sí? Que me dice, bueno, B por W es igual a W por B. Es una propiedad conmutativa, ¿sí?
que bueno, no, sabemos que no todos los productos lo tienen, pero muchos sí lo tienen. ¿Sí? Esto lo traduzco en lenguaje más de producto. Esta propiedad se suele llamar simetría. Estas dos de arriba en los libros muchas veces se encuentran como que tenga una función o una forma bilineal, ¿sí? O bilinealidad se le dice. Y por último, esta última, fíjense que B por B da mayor a cero. ¿Sí? Esto también es una propiedad clásica de los productos, porque B por B es como B cuadrado, y B cuadrado sabemos que es positivo, salvo si B es igual a cero, ¿no? Bueno, si B es cero, ¿cuánto les parece que tiene que dar B por B? Cero. Cero. ¿Sí? O sea que estas son todas propiedades razonables que se puede ver que el producto escalar cumple y que son propiedades del producto en general, que uno le va a tener que pedir a esta función, ¿sí? Para poder considerarlo un producto. Así que hoy lo que vamos a ver, ¿sí? Es, bueno, en el video hay varios ejemplos, y después en la práctica hay varios ejemplos para decidir si algunas funciones de este estilo, que agarran dos vectores y a partir de una fórmula me devuelven un número, cuándo son productos internos y cuándo no. Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta, si está claro hasta acá. Por ahora, bien. Bien, bueno, vamos a ver el video entonces y vamos a pensar, en principio, pensemos el ejercicio 5 y el ejercicio 6. ¿Sí? Después vemos si nos da tiempo para más. Pero bueno, pensemos esos dos, ¿sí? Ahora les paso el video, ya están todos los videos en el campus, ¿sí? Eh, bueno, están numerados, o sea, hoy vamos a ver el primer video. Ya están todos los archivos de la unidad 4, vamos a ver este, de productos internos. Hola. Disculpa, profe, ¿dijiste ejercicios 5 y 6? Sí, en principio, sí. Vamos a hacer esos dos, hasta donde lleguen. Este es el video. Sí, vamos con eso y los ejercicios 5 y 6. ¿Está bien? ¿Y les Dale, parece? joya. Dale, ¿les parece que volvamos en una hora? O sea, 11 menos 10. ¿Alguna pregunta del video? Gracias, Lucho. Sí, me saqué la barba, siempre la barba me agrega algunos años. Bueno, ¿llegaron a ver el video? Sí, sí. ¿Alguna pregunta del video? No, del video no. Bien. Bueno, ¿les parece que vayamos a ver los ejercicios entonces? Dale, dale. Ok. Dale. Paren que todavía están llegando. Bueno, bien, entonces esta primera parte, sí. Ahora digo hasta qué ejercicio. ¿Sí? Hoy van a poder pensar. Paren que voy a apagar el video. Hasta el 11, ¿sí? Van a poder pensar. Eh, bueno, van a ir viendo, hay muchos ejemplos así en R2,
que básicamente, bueno, lo que empezamos a ver es que en R2, además del producto escalar usual que ustedes vieron en álgebra 1, hay otras posibilidades, otros posibles productos internos, ¿sí? Y bueno, después, básicamente hay ejemplos, bueno, en algunos en R3, ¿sí? Algunos para matrices, ¿sí? Y el último, importante, para funciones continuas, ¿sí? Siempre la metodología va a ser, bueno, intentar ver si se cumplen estas 4 propiedades, básicamente, porque son las propiedades que definen al producto interno, ¿sí? Eh, Así que bueno, ahí vamos a ver un poco, ¿sí? En este caso de R2. En general se puede ver que la pinta de un producto escalar o producto interno es esta, ¿sí? Matriz, perdón, vector fila por matriz por vector columna. Fíjense como para tener en cuenta que, por ejemplo, el producto escalar, ¿sí? El clásico que conocíamos de multiplicar las coordenadas y sumar, básicamente también tiene esa pinta, ¿sí? Si ponemos la matriz identidad. Fíjense, identidad por bueno, cualquiera de los dos vectores me va a dar el mismo vector. Entonces, en definitiva, bueno, multiplico vector fila por vector columna y básicamente multiplico las coordenadas x1 por x2 y sumo. Más y1 por y2. ¿Sí? O sea que el producto escalar clásico tiene esta pinta de vector fila por matriz por vector columna. Así que bueno, vamos a ver que poniendo otras matrices también se puede llegar a cumplir esas 4 propiedades, ¿sí? Y bueno, que tenemos distintos tipos de productos internos en R2. Bien, bueno, ¿llegaron a plantear algo del 5? Mateo, te iba a hacer una pregunta justamente respecto a esto de las matrices. ¿Puede ser que para que sea producto interno tiene que estar multiplicado por una matriz diagonal principal? ¿O no es necesariamente así? No, Lucho, o sea, vamos a ver que hay algunas propiedades que le podemos pedir directamente a la matriz, ¿sí? Digamos, para no tener que hacer tantas cuentas, pero no hace falta que, digamos, que sea una matriz diagonal. Eh, no, digamos, otras son las propiedades, Lucho. Hay más, hay matrices que no son diagonales, pero que igual llevan a un producto interno. Ahora vemos, no sé si hoy, pero entre hoy y la clase que viene, Perfecto. vamos a ver cuáles son esas propiedades. Bueno, este sí es la función, ¿no? Que agarra dos vectores de R2 y devuelve un escalar. Lo primero que dice es, bueno, ahí calcular algunas, hacer algunas cuentas, ¿no? Bueno, calcular 1,1 por 0,2. ¿Esto lo supieron hacer? Da 0. Bien, ¿el resto le dio 0? Sí, a mí también me dio 0. Bien, bien. Bueno, ahí perfecto, ¿no? Es reemplazar en la fórmula. No sé si alguno tuvo problemas, pero básicamente es, pongo acá, pongo la matriz. Y hago la cuenta, ¿sí? 1 por 3 menos 2, me da, bueno, 3 menos 2 que es 1, y después me queda menos 2 más 2 que es 0, o sea, me queda 1, 0 por 0, 2, y efectivamente da 0. ¿Sí? ¿Los otros dos cuánto le dieron? Uno me dio menos, no sé si también menos, 21.
¿Este segundo te dio menos 21? Ah, no. Creo que igual le hice algo, una cosa más. A mí también me dio menos 21, 0. No sé si. A ver, bueno, chequemos. A ver, tenemos entonces. Ah, sí, me dio menos 21. Ese le dio menos 21. ¿Y el otro? El otro, 9. Y 9. Bueno, fíjense, el último sí que multiplica un vector contra sí mismo. ¿Qué hubiese pasado si daba negativo? Bueno, si yo multiplico un vector contra sí mismo y da negativo. Si ese vector, si ese escalar, Sí, si es un producto interno, ¿eso podría pasar? Estaría diciendo que sería el vector al cuadrado y daría negativo, o sea, tiene no que sería devolver real. siempre un positivo. Esa Claro. propiedad. Si devuelve un negativo, ya podemos descartar que esta función sea un producto interno. ¿Sí? Bueno, en este caso, digo positivo, eso no nos asegura nada. ¿Sí? Ah. Bien. Bueno, o sea que ahí es como hacer la cuenta. Después, en el B dice, propone un vector xy en R2 por 2, tal que xy por 0,1 de 0. ¿Lo llegaron a plantear? Ahí quedan, te quedan creo que son un montón, infinitos. Bien. ¿Cómo lo planteaste, Santi? No, o sea, reemplacé en la fórmula donde es x1 y 1, xy, lo multipliqué, o sea, todo y me quedó al final menos 2x más 2y, lo igualé a 0 y viéndolo obtenés un montón de pares que cumplan eso. Bien, muy bien. O sea, multiplico esto por la matriz, ¿no? Y lo multiplico por el 0,1 y esto quiero que dé 0, ¿no? Porque eso es como está definida la función. Y acá hay que hacer la cuenta. Me queda 3x menos 2y menos 2x más 2y por 0,1 igual a 0. Bueno, la primera coordenada da 0, la segunda da menos 2x más 2y igual a 0, y esto me dice que, bueno, básicamente x es igual a y. ¿Sí? Entonces, como dice Santi ahí, tenemos infinitos vectores. Tenían los vectores xx o y básicamente puedo agarrar cualquier vector generado por el 1, 1. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Les dio algo así? A mí me da igual. Sí, sí. Bien, bárbaro, perfecto. Bueno, entonces ahí tenemos infinitos vectores que cuando los multiplico por el 0, 1, me dan 0. ¿Sí? Recordemos también que en el producto escalar, que el producto de 0 era sinónimo, digamos, o era equivalente a decir que los vectores eran ortogonales. ¿Tá? O sea que si esto es un producto interno, ahora vamos a probar que es un producto interno, los ángulos serían distintos, ¿no? Los ángulos que estamos acostumbrados a ver, porque fíjense que el 0 menos 1 y el 1, 1 serían ortogonales, y esos no son los ángulos clásicos, son como otros ángulos. Así que bueno, eso para seguir pensándolo con el correr de los ejercicios. ¿Sí? También esto, hacer las cosas más abstractas a veces nos lleva a ideas por ahí visuales que no son tan claras, pero bueno, sirve porque, por ejemplo, en funciones las ideas visuales no estaban tan claras tampoco. ¿Tá? Así que bueno, el último dice probar que es un producto interno. O sea que vamos a tener que probar las 4 propiedades esas que aparecían en la definición de producto interno. ¿Sí? ¿Cuál era la primera propiedad?
que, o sea, si yo tengo, no sé, x1 y 1 más x2 y 2, yo lo hice con un z, o sea, como si fuese z1, z2. Bien. Sería que en la primera coordenada x1 y 1 más x2 y 2, en la segunda coordenada z1, z2 se iguala a x1 y 1 z1, z2 más el otro producto interno x2 y 2 z1, z2, creo. Igual no sé si es como muy engorroso pensarlo así. No, está bien, Santi. Yo por ahí, digo, como para respetar la notación, pondría x3 y 3. Pero, Ah, ok. pero está bien igual lo que pusiste porque son tres vectores distintos. ¿Sí? O sea que también podría poner lo que vos pusiste, z1, z2, o esto es una cuestión más de estilo, no es que está bien lo que pusiste. ¿Sí? Podría poner x1, Ah, ok, x2, ok. y 1 y 2, z1, z2, digamos, como también para respetar ese estilo. ¿Sí? Claro, claro. Pero está bien, vos también ponés tres vectores distintos, ¿sí? Y sumado en la primera coordenada, y esto quiero ver que es, bueno, el primero por el tercero, más el segundo por el tercero. ¿Sí? Bueno, y acá hay que hacer la cuenta, ¿sí? O sea, a veces se puede poner medio engorroso esto, eh, pero básicamente tenemos los dos lados de la igualdad, ¿no? Y haciendo la cuenta podríamos llegar a ver si son iguales o no. O a veces, en muchos casos, también vamos a poder usar eh, algunas propiedades. ¿Sí? Mm. ¿Sí? Por ejemplo, hacia acá puedo desarrollar todo, es una posibilidad que estaría bien, pero también puedo usar bueno, la matriz tiene la propiedad distributiva, ¿no? O sea que yo acá podría decir, Claro, y te queda. como, digo, para facilitar, porque el hecho de que sea una matriz, esto, pensarlo de esta manera con propiedades, facilita, porque justamente la próxima vez que tenga otra matriz, bueno, sé que esta primera propiedad se va a tener que cumplir, ¿sí? Porque es característica de multiplicar matrices y vectores, ¿sí? O sea, como que ya heredamos esa propiedad del hecho de que ya valía con matrices y vectores, ¿tá? Así que si no quieren desarrollar todo acá, eh, podría pensarlo así. ¿Están de acuerdo? No sé si hicieron esto o si directamente fueron a desarrollar todo. Si acabo distributivo con la matriz, bueno, y después hago No, no, distributivo. yo lo hice medio por ese lado. Perfecto. Después hago distributiva Medio por con ese lado, derivador. eso, sí. Perdón, Santi, ¿cómo? No, no, no. Eso que por eso yo también lo hice por ese lado. Bien. Bien, muy bien. Sobre todo también está bueno entender la propiedad, creo. Pero bueno, acá esta primera propiedad se cumple, ¿sí? Hasta acá, ¿están de acuerdo? Sí, por ahora sí. ¿El resto viene bien? Sí, sí, de momento sí. Bien. O sea que la primera propiedad se cumple y en principio, de nuevo, si tuviese otra matriz, también se tendría que cumplir porque la verdad que no usamos en ningún momento que tenía un 3, tenía un -2 y un 2. ¿Sí? Simplemente dijimos, bueno, por propiedades de matrices y vectores y la multiplicación entre ellos, esta primera propiedad se va a cumplir. ¿Tá? Eh, así que
eso está bueno también para pensarlo. En general, cuando tenga esta pinta la función, bueno, esta primera propiedad se va a tener que cumplir. ¿Sí? Bien, la segunda propiedad, ¿cuál era? Si multiplicas por un lambda, esa función es lo mismo que, o sea, multiplicar a la primer componente es lo mismo que multiplicar a toda la función por lambda. Bien. ¿Les hace acordar alguna otra cosa que hayamos visto en la materia de estas primeras dos propiedades? Claro, Claro, propiedades que de se puede subespacio. sacar por fuera. Bien, ¿dónde más lo habíamos visto eso? También en transformaciones lineales. Tal cual, si es algo ¿En parecido a espacios transformaciones lineales. vectoriales o no? ¿Cómo? Yo pensé más en lo que vimos de espacios o subespacios. También, sí, es verdad, también. Digamos, tengamos en cuenta eso, ¿no? Que los productos internos están definidos, bueno, en un producto cartesiano en realidad de espacios vectoriales, ¿sí? O sea, cuando hablo de B, esto es un espacio vectorial, esto también. En realidad va a ser siempre de un espacio vectorial en sí mismo, ¿sí? Y por otro lado, por eso también esto se llama forma bilineal, porque fíjense, si yo dejo este fijo, bueno, puedo sacar el escalar afuera y en la primera coordenada puedo separar la suma. ¿Sí? Esas eran las propiedades de transformación lineal. ¿Tá? Así que por eso en muchos libros van a encontrar el producto interno definido como una forma bilineal, ¿sí? Bueno, simétrica y definida positiva, que son las propiedades que faltan. Ahora lo vuelvo a mencionar. Bueno, y acá lo mismo, ¿sí? Puedo usar, por suerte, las propiedades de las matrices. También puedo desarrollar todo, sí, está perfecto. Estas cuentas, bueno, como con transformaciones lineales, ¿no? O cuando quería probar que algo era un espacio vectorial o un subespacio, suelen ser medio tediosas, ¿sí? Pero bueno, son bien básicas. Sobre todo creo que está bueno para entender la definición, ¿no? Así que bueno, acá también tengo un vector por una matriz, por un vector. Recordemos que el escalar lo puedo asociar de la manera que quiera, o sea, lo puedo poner en cualquier lugar. Así que yo lo voy a poner así, ¿sí? Si hacen toda la cuenta, fíjense que les va a quedar también un lambda factor común, que lo pueden sacar al final y también van a demostrar la propiedad. ¿Sí? ¿Habían hecho algo así? Sí, yo lo había hecho así también, tipo, había puesto el lambda en la primer componente y después hice uno y uno y se lo saqué y lo dejé para toda la función. Pero Bien, sí. buenísimo. Buenísimo. ¿El resto hasta acá están de acuerdo? Sí, sí, hasta el momento sí. Bien, perfecto. O sea que las primeras dos tienen mucho que ver con la pinta esta que tiene la función, con que yo tengo una matriz multiplicada por dos vectores y que bueno, que ya conocemos un montón de propiedades de ese producto entre matrices y vectores y básicamente la estamos heredando acá. O sea que las primeras dos en general se van a cumplir cuando tenga algo de esta pinta y recordemos que la tercera era, bueno, que da lo mismo en el orden en que multiplique, ¿sí? O sea, lo que conocíamos en los productos tradicionales como conmutatividad, en este caso en general se va a llamar simetría.
¿sí? Porque da lo mismo el orden. Por eso lo que decía de forma bilineal, simétrica y definida positiva, que va a ser justamente la propiedad de. Bueno, acá sí, venimos muy Ahí contentos. no es I1. Sí, gracias, Santi. La, Veníamos muy contentos con las propiedades de las matrices, los vectores, pero la conmutatividad no es una propiedad del producto entre matrices y vectores, ¿sí? O entre matrices, digamos, porque podríamos pensar que son todas matrices. Así que acá sí vamos a tener que hacer alguna cuenta, pero la buena noticia es que, nada, básicamente es hacer las dos cuentas y ver si vale la igualdad, ¿no? O sea, por un lado tengo que hacer esto, y por otro lado tengo que ver si es igual, lo pongo con signo de pregunta, a hacer la cuenta con los vectores dados vuelta. Y bueno, acá sí tengo que desarrollar, no es tan grave tampoco. Así que hago la cuenta, me queda, a ver, 3x1 menos y1 menos 2x1 más y1, más 2y1, perdón. Esto lo voy a y tener ahí que... no sería menos 2 y 1. Sí, gracias, en el primero, ¿no? Bueno, acá sí, bueno, siempre con cuidado, porque un errorcito así, por ahí después nos cambia todo el resultado, y son cuentas medio largas a veces. Entonces con paciencia, acá voy a tener menos 2 y 2, pues voy a tener menos 2x2, más 2 y 2, por el x1 y 1. Bueno, y sigo con la cuenta. Acá la primera coordenada la voy a multiplicar por x2, o sea que me queda 3x1, x2, menos 2 y 1, x2. La segunda coordenada la voy a multiplicar por y2, o sea que me queda menos 2, x1 y 2, más 2 y 1 y 2. Lo mismo voy a hacer de este lado, si me va a quedar 3x2, x1. Perdón. Salud. Salud. Gracias. Menos 2 y 2x1, o sea, primera coordenada por x1, después más, segunda coordenada por y2, pongo el menos, porque tengo el menos ahí, menos 2, x2 y 1, más 2 y 2 y 1. Paren que voy a buscar más agua porque me estoy muriendo. Ahí vengo. Dale, dale. Ahí estoy, perdón. Bueno, y ahí entonces, ¿qué les parece? ¿Son iguales? Para mí sí.
No sé si... A ver, este primer término, 3x1 por x2, lo tengo acá. ¿Sí? O sea que lo podría tachar. Este segundo término, menos 2 y 1 por x2, Sería el tercer término ahí. bien, sería este tercer término de acá. O sea que también lo podría tachar. El tercer término de acá, menos 2x1 por y2, bueno, es este de acá, Tenés ¿verdad? también. Por más que estén dados vueltas y 2 y x1 son números, ¿sí? Van a ser números, no hay problema. Y este cuarto término, 2 y 1 y 2, también lo tengo acá. 2 y 2 y 1. ¿Sí? O sea que sí, esto se va a cancelar todo, me da 0 igual a 0. Y la tercera propiedad también se va a cumplir. ¿Sí? O sea que va a ser simétrica. ¿Hay alguna particularidad de la matriz que les parece que hizo que esto se cumpla? ¿Les parece que esto se va a Puede cumplir? ser Sí, Que perdón. tenga menos 2, donde no es la diagonal. Bien. que sea Bien. una matriz simétrica. Es una matriz simétrica, tal cual. En principio eso, parece que nos hayan quedado 2 menos 2 acá, fue importante, ¿sí? Porque si tenía acá un menos 2 y acá un menos 3, ya cuando iba a ver el tercer término ya me hubiese quedado distinto. ¿Sí? Así que ahí hay como ya una idea de que tal vez la matriz debería ser simétrica. Después con los ejercicios que vienen, traten de confirmarlo. ¿Sí? Como en eso. Y bueno, y nos quedaría la última, ¿sí? Que justamente se llama propiedad de ser definida positiva, porque básicamente me dice, bueno, si multiplico un vector contra sí mismo, eso me va a dar siempre positivo, ¿sí? Salvo que el vector sea el 0, ¿sí? Que esto, como decía antes, es un poco el equivalente a decir, bueno, mira, si vos multiplicás, elevás algo al cuadrado, te da positivo, salvo que eso que eleves al cuadrado sea el 0. Así que bien. Entonces, habría que hacer la cuenta. Esto sería la propiedad de, quiero ver que x1 por y1 multiplicado por sí mismo, esto quiero ver que es mayor estricto que 0, salvo si x1 y 1 es igual a 0, 0. ¿Sí? Bueno, en ese caso tiene que dar 0 además. Bueno, acá también es cuestión de hacer la cuenta, ¿no? Parece que no hay muchas propiedades de las matrices para usar, pero vamos a hacer ese producto y vamos a tratar de ver si la expresión que nos queda podemos de alguna manera comprobar que me da siempre mayor a 0, ¿sí? Salvo cuando tenga el 0, 0. Esto puede tener su dificultad porque, bueno, va a ser una expresión genérica, ¿no? Y vamos a tener que probarlo en cualquier caso. Perdón, puse x2 y 2. Sí, eso iba a decir. Gracias por acá. Y tengo que poner, de nuevo, un vector multiplicado por sí mismo. Y acabo la cuenta. Si me queda 3x1 menos 2 y 1 menos 2x1 más 2 y 1 por, bueno, de nuevo, x1 y 1. Toda la primera coordenada la voy a multiplicar por x1, me queda 3x1 cuadrado menos 2 y 1x1. Y toda la segunda coordenada la voy a multiplicar por y1, menos 2, x1 y 1, más 2 y 1 cuadrado. ¿Sí? Bueno, ahí a ver si puedo hacer algo más, podría escribirlo así, ¿no? 3x1 cuadrado, o sea, los términos del medio no los puedo juntar, menos 4x1 y 1, más 2 y 1 cuadrado.
puedo asegurar a simple vista que esa expresión va a ser positiva para cualquier valor, ¿sí? de x1 y 1. Sí. ¿Cómo, Santi? ¿Por qué? Va, no lo tiré así como directo, pero yo porque lo pensaba si no era el cero, está bien, que yo tener dos términos al cuadrado y calculo Pero el que término del medio puede ser más grande también que los términos cuadrados, dependiendo de la situación. Bien, o sea, a simple vista es cierto, esto es mayor o igual a 0, es un cuadrado. Esto es mayor o igual a 0, ¿sí? Porque es un cuadrado. Pero esto, y en realidad, más allá del menos, no define signo, ¿no? Porque, fíjense, si los dos son positivos, esto va a estar restando. Si alguno de los dos es negativo y el otro es positivo, va a estar sumando. Pero en realidad, el no definir signo es como dice Falca, si sería, no sé, esto vale 1, esto al cuadrado vale 1 y esto del medio vale -3, cuando haga toda la cuenta me termina dando negativo en total, digamos. O sea que no está a simple vista por lo menos que esto sea positivo. Tampoco digo que no, pero así evaluando la expresión como está, no es obvio que sea mayor a 0. ¿Qué podríamos hacer? Planteas la desigualdad y yo pasaría el término del medio al otro lado y ahí no sé qué propiedad usar. Bien. Está bien, una forma sería plantear la desigualdad. Esto mayor, estricto, a 4x1 y 1. ¿Sí? Y claro, acá, ¿qué podríamos usar? A ver, perdón, un momento. Ahí estoy, perdón. Sí. Está bien, yo puedo escribirlo así, esta piola. El tema es que bueno, ¿qué hago ahí, digamos? Por ahí con módulos, no sé, pensé en desigualdad triangular, pero están al cuadrado, así que creo que no sirve. Desigualdad, sí, o Cauchy-Schwarz, pero no está muy claro tampoco, ¿no? Bueno, además, para desigualdad triangular acá hay un producto y acá una suma. No, claro, es diferente. Y tampoco tienen módulo. ¿Alguna otra cosa? De este estilo, Sebastián, lo que se podría llegar a hacer, que igual es medio engorroso, esto creo que... Completar cuadrados. Bien, esa es una cosa, completar cuadrados, y más de este estilo de tratar de probar la desigualdad, eh, habría que hacer la cuenta, pero podría tratar de pensar esto como una cuadrática. Claro, si te queda una que es estrictamente positiva, ya estaría bien. Claro, como una cuadrática en x1 y tendría que ser estrictamente positiva para cualquier valor de y1, digamos. O sea, acá a sería 3, b sería -4y1 y c sería 2y1 cuadrado. ¿Está? Y bueno, habría que ver ahí el discriminante que da. ¿Sí? Fíjense que, bueno, tratemos, sería una posibilidad. A ver, el discriminante sería b cuadrado
que es 16 y 1 cuadrado, menos 4 por A por C. O sea, sería menos 8 por 3, 24, ¿no? Menos 24 y 1 cuadrado. Esto me da menos 8 y 1 cuadrado, que es menor a 0. A mí me perdí un poco en lo que hiciste. Bien. Ahí entonces el término de la raíz no quedaría entonces negativo. Eso sería complejo. Claro. Bueno, voy de nuevo. Este parece sería un camino más difícil. Lo saqué por lo que habías planteado de la desigualdad. Yo digo, si yo pienso acá que x1 es la variable y que y1 es un número, lo puedo pensar como una cuadrática, donde, bueno, el coeficiente principal es 3, el coeficiente lineal, digamos, sería menos 4 y 1, porque y1 lo pongo como un número, y el coeficiente independiente sería 2 y 1 cuadrado. ¿Sí? Entonces, yo lo que estoy haciendo acá es ver el discriminante. ¿Se acuerdan que las raíces de la cuadrática se calculaban con el discriminante que era b cuadrado menos 4 por a por c? B cuadrado justamente sería... hice mal la cuenta igual, ¿no? Claro. No, está bien. B cuadrado da 16 y 1 cuadrado. Esto sería b cuadrado. Y menos 4 por a por c sería menos 4 por 3 es 12. Y por 2 y 1 cuadrado es 24 y 1 cuadrado. Entonces el discriminante de esta cuadrática sería b cuadrado menos 4ac igual a 16 y 1 cuadrado menos 24 y 1 cuadrado, que es menos 8 y 1 cuadrado. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Esto, si y1 es distinto de 0, es negativo, ¿no? Porque, bueno, tengo menos 8 y 1 cuadrado. Bien. Se había cortado ahí. ¿Cómo, perdón? No, justo se había cortado. Que con el fondo blanco a veces es medio difícil ver el... ¿Cómo? ¿No se ve bien? No, se ve. Me refiero a que viste el cartel que indica el tiempo que queda restante, a veces es medio difícil de verlo con el fondo blanco. Pues todo texto en blanco sobre un fondo medio gris, a veces medio que se pierde. Tío, ¿cuándo se va a cortar, decís? Claro. Ah. Bueno, esta sería una forma de hacerlo, sí que habría que hacer lo mismo, pero con el x, porque así probaríamos que esto es mayor a 0 para cualquier y1 distinto de 0. ¿Sí? Pero bueno, nada, igualmente lo vamos a hacer de otra manera. Dejo esto que sería una idea para pensar. Lo que vamos a hacer es lo que decía Sebastián, de completar cuadrados. No sé, ¿alguien ya hizo acá análisis 2? Igual en análisis 1, cuando se hacían fracciones simples, a veces se completaban cuadrados, así que también. Bien, tal cual. Va. Yo por lo menos un toque lo vi. Y bueno, en realidad, si vieron cónicas en álgebra 1, también completaron un poco de cuadrados, ¿no? Pero bueno, básicamente, completar cuadrados consiste en escribir esta expresión como la suma de cuadrados. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer eso? Vale. ¿A alguien se le ocurre? ¿Alguien sabría cómo hacerlo? Para poder completarse lo que sería el término, si tenemos por ejemplo el término A y C, digamos, ¿no? Lo que sería de x1 sería
3 y y sería de 2, eso implicaría que el término del medio tendría que ser, ¿cómo sería esto? Tendría que ser más 12. El término del medio. O sea, básicamente lo que yo quiero es en principio escribir algo así, ¿no? AX menos BI al cuadrado más, bueno, supongamos un, no sé, C por X cuadrado más D por Y cuadrado con C y D mayores o iguales a 0. En general, alguno de los dos va a ser 0, C o D, pero básicamente el objetivo final es escribir esto como una suma de cuadrados, porque ahí sí podríamos decir, bueno, tengo términos al cuadrado sumados, puedo asegurar que eso es positivo. ¿Sí? Para mí el truco principal está en esto que decía Falca, de asegurarse que me quede bien el término del medio. ¿Sí? Cuando pienso esto de acá, esta primera parte, me tengo que asegurar que me quede menos 4, x1 y 1. ¿Sí? Porque es el término que me molesta, ¿sí? Es el término que no me permite decir si todo esto es positivo. ¿Tá? Así que bueno, no sé, una forma de hacerlo, a veces hay distintas formas de completar cuadrados siempre, sería esta. Yo acá quiero que me quede 3x1 cuadrado, así que voy a poner raíz de 3 por x1. Menos, bueno, algo por y1. ¿Qué pondrían ahí multiplicado por y1 para que después me termine quedando menos 4 x1 y 1? Raíz de 2 sobre 3 sería. Bien. Probemos. Si yo pongo raíz de 2 sobre 3, esto elevado al cuadrado, fíjense que me queda. Bueno. La raíz de toda la fracción, pensaba yo directamente. Ah, bien, gracias, Falca. Ahí lo pongo. O sea, raíz de 2 tercios. Veamos qué queda esto cuando lo elevo al cuadrado. Sería raíz de 3 al cuadrado es 3, x1 al cuadrado es x1 cuadrado. Después me queda 2 veces, menos, ¿no? 2 veces el producto cruzado, que sería raíz de 3 por raíz de 2 tercios por x1 y 1, más, bueno, raíz de 2 tercios al cuadrado sería 2 tercios y 1 cuadrado. Ahora vemos bien por qué, pero de nuevo, yo insisto en que lo importante es tratar de que acá nos quede el término que teníamos, menos 4, x1 y 1. ¿Sí? Acá no nos quedó, pero estamos cerca. ¿Qué nos convenía poner? No, ahí sí me confundí, tendría que ser 2 sobre raíz de 3 entonces. Bien, buenísimo, ahí sí va a dar bien. Si pongo 2 sobre raíz de 3, ahí sí me queda, ¿no? 2 por raíz de 3 por 2 sobre raíz de 3. Me termina quedando, bueno, 2 por 2 es 4, los raíces de 3 se me cancelan. ¿Sí? Entonces ahí me queda 3x1 cuadrado menos 4, x1 y 1, más 2 tercios y 1 cuadrado. ¿Sí? Quedaría 4 tercios, ¿no? Ahí. Sí, gracias, Falcón. Tal cual, sí, tengo que cambiar eso también.
Bien. Ahora bien, ¿es igual el resultado final a la expresión que teníamos? No, pero ya tenemos lo que serían los términos, por ejemplo, de tanto de... O sea, tenemos x1 al cuadrado menos 4x1 y 1, y nos quedaría, digamos, una parte de y1 que podemos sumar o restar dependiendo para llegar al mismo resultado que tenemos originalmente. Bien, tal cual. O sea, nos aseguramos los primeros dos términos, ¿sí? Yo sé que esto lo puedo escribir como raíz de 3 por x1 menos 2 raíz de 3 por y1, todo al cuadrado. Y con eso me aseguro los primeros dos términos, pero como dice Falca, el último nos falta un poquito, ¿sí? Tengo 4 tercios de y cuadrado, pero quiero tener 2y cuadrado. ¿Qué más le podría sumar? Y ahí se tendría que sumar 2 tercios de y cuadrado. Bien, si a esto le sumo 2 tercios de y cuadrado, me va a quedar 4 tercios más 2 tercios, o sea, 2y cuadrado. ¿Sí? O sea que esto, bueno, es completar cuadrado justamente porque lo pude escribir a la misma expresión como dos cosas sumadas, dos términos elevados al cuadrado y sumados, y ahora sí, ¿sí? Nadie puede dudar de que esto es mayor o igual a 0. ¿Sí? Muy, muy importante que esto sea un signo más el que está en el medio. ¿Sí? Si me quedo un menos, voy a seguir sin tener certeza. ¿Tá? Así que eso también tengo que tener cuidado. Bueno, ¿se entiende este mecanismo? Yo de momento sí, no sé si mis compañeros, alguno tiene alguno. No, sí, sí, sí. Por ahora bien. Bien, bien, buenísimo. Bueno, o sea que ahí sí, probamos que esto es mayor o igual a 0, ¿sí? Y fíjense que para que sea 0, la única posibilidad es que los dos, tanto x como y, sean 0. ¿Por qué? Porque si es 0 quiere decir que cada término tiene que ser 0. Lo voy a escribir. Si el segundo es 0 es porque y es 0. Y si y es 0 me queda que es raíz de 3 x1 al cuadrado es igual a 0. Entonces me queda que tanto x1 como y1 son iguales a 0. ¿Sí? O sea que además que esto es siempre mayor o igual a 0, me da 0 solo cuando las dos coordenadas son 0, y ahí terminamos de probar que esto es efectivamente un producto interno. ¿Sí? Bueno, hasta acá el 5. ¿Sí? Ven que esta práctica es bastante cuentosa, ¿sí? Hay bastantes cuentas para hacer. Pero bueno, ya vamos a ver ahí en la clase que viene, no sé si lo mencioné en el video, pero que hay directamente una propiedad para... Hay dos cosas que uno puede ver sobre la matriz para zafar de hacer todas estas cuentas. ¿Sí? Sin embargo, bueno, está buena esta primera clase, ver también este truco de completar cuadrados, que ya usaron y van a usar en otras materias. Y también sería la forma de probar la propiedad esta que yo estoy mencionando. ¿Sí? Así que bueno, ¿alguna duda hasta acá o miramos un poquito el 6? La verdad, este ejercicio me cerró perfectamente ahora. Bien, Falco, Ahí quedó. bien, buenísimo. Bueno, vamos un poco con el 6, a ver qué podemos hacer.
Bueno, o sea que ahí tenemos un primer ejemplo, digamos, más allá de los del video, de un producto interno en R2, ¿sí? Que no es el clásico, ¿sí? Y bueno, el ejercicio 6 nos da otra función, ¿sí? ¿Qué les parece? En primer lugar, las primeras dos propiedades, ¿se van a cumplir? Sí, Sí, las ¿no? primeras Porque dos. decíamos que era una matriz. La tercera propiedad, ¿les parece que se va a cumplir? Y También porque es una matriz simétrica. Bien, todo pinta que sí porque es una matriz cierto, simétrica. cierto. Si no escribieron las cuentas, igual se las dejo para que la escriban. Doy fe de que se va a cumplir. Y veamos la cuarta, ¿sí? Ahí pregunta, antes nos afirmaba que era un producto interno, acá nos pregunta, ¿sí? Las primeras tres, perdón, estamos convencidos de que se van a dar. Hagan por favor la cuenta de la 3 para terminar de convencerse que con una matriz simétrica esto se va a cumplir, ¿sí? Y veamos la 4, a ver si se cumple o no. En un principio, bueno, vamos a hacer algo parecido, no escribo la cuenta, la hago y trato de completar cuadrados para ver que todo sea positivo, ¿sí? Entonces me queda 3x más 2y, 2x más y por xy. Y fíjense cómo queda una expresión parecida, me queda 3x cuadrado más 2, bueno, y x o xy es lo mismo, más 2xy más y cuadrado, ¿sí? Una expresión muy parecida a la otra que teníamos. En este caso, ¿puedo asegurar directamente que esto va a ser positivo? Sí, porque no tenés ni siquiera algo que te haga negativo. Ojo, Con el Los cero. valores de X o de Y pueden ser negativos si el término del Ah, medio. claro, cierto, cierto. Ahí no. Cierto, claro, bien, ojo, confundí. acá hay una suma, el problema acá es que no hay un cuadrado, ¿sí? O sea que esto sigue sin definir signo y algo vamos a tener que hacer. Bueno, intentamos completar cuadrados. ¿Cómo harían? Trato de nuevo, parecido, no es muy parecido al anterior, así que intento completar cuadrados. Acá la vez pasada habíamos puesto raíz de 3 por x. Después para que nos aparezca el 4, acá en vez de un menos tendríamos que poner un más. Y después lo mismo, ¿no? 2 sobre raíz de 3 nos había funcionado bien, nos debería funcionar bien de nuevo. Veamos cuánto da. Bueno, si elevo al cuadrado me queda 3x cuadrado. El doble producto me queda 2 por raíz de 3 por 2 sobre raíz de 3 por xy. Hasta ahí, perfecto. Más, bueno, 4 tercios y cuadrado. Sí, es muy similar hasta acá. Y ahí queda el tema de que después quedaría al final, se restaría un tercio de y cuadrado y eso estaría restando el resto de la función. Bien, Falca, muy bien. O sea, por más que quede muy parecido, ¿sí? El problema acá es que cuando yo lo escribo de esta manera, está buenísimo, pegué los primeros dos términos, pero me va a quedar 4 tercios, no sé, puse y cubo, perdón, cualquiera, y cuadrado. Me va a quedar 4 tercios de y cuadrado, ¿sí? Pero yo tenía y cuadrado. O sea que, ¿qué tendría que hacer para que me quede y cuadrado? Hay que restarle un tercio de y cuadrado.
Bien, tengo que restarle 1/3 de i cuadrado. ¿Puedo asegurar que esto es positivo? Y ahí ya no se puede asegurar, porque si llega a ser un valor más grande que 0, puede dar negativo si es que x es igual a 0 o dependiendo de la situación. O sea, dependiendo de la función puede dar algún valor que, no lo afirmo, pero puede dar un valor que sea menor a 0. Bien, no puedo decir tampoco que va a ser negativo, pero no es obvio que va a ser positivo, o sea, no puedo usar el argumento de antes de que tengo términos elevados al cuadrado sumando. ¿Tá? Entonces, en este caso, completar cuadrados de esta manera no nos sirvió con el objetivo que teníamos. ¿Sí? Puedo completar cuadrados así, es cierta esa igualdad, no nos sirve para lo que queremos probar. ¿Sí? ¿Puedo afirmar que no es producto interno con esto? No, todavía no define. Bien, todavía no sabemos. ¿Qué podríamos hacer en este punto? La estrategia que teníamos parece no funcionar. Yo tomaría cuadrados en vez de tomar el valor de raíz de x, de la raíz de 3 de x. Apuntaría por ahí mantener lo que sea el valor de i cuadrado. Bien, bien, muy bien, Falco. O sea, puedo probar completar cuadrados de otra manera. Eso está bárbaro porque no hay una sola forma, ¿sí? Nosotros, o yo en realidad caprichosamente ahí elegí poner raíz de 3 por x, pero como dice Falca, yo podría haberme asegurado que aparezca el i cuadrado, que al final fue lo que nos molestó, ¿no? Si yo pongo i, me va a aparecer el i cuadrado, y acá tendría que poner, 2x, ¿verdad? Para que aparezca 4xi. Chequemos eso, me queda 4x cuadrado. ¿Cómo, perdón, Falca? No, tenés razón. Está bien, ahí no me queda 2 por 2, 4xi, más i cuadrado. Esto está bueno, aparte para tenerlo en cuenta, ahí pegamos el término cruzado y el término de i cuadrado. ¿Sí? Es otra forma de hacerlo, y perfectamente podría también decir esto. Esto es igual a 2x, fíjense que hasta quedó más lindo, si se quiere, no tengo las raíces. Bueno, pero tengo 4x cuadrado y tengo que tener 3x cuadrado, ¿qué voy a tener que hacer? No, ahí sí hay que restar menos x cuadrado y pasaría lo mismo, básicamente. Bien. O sea que tampoco me sirve. Estuvo bueno probar de otra forma, pero tampoco me sirve para probar lo que quiero probar. ¿Puedo afirmar que esto no es un producto interno? Y de alguna forma sí, pues no la puedes probar por ahora, la cuarta propiedad. Claro, pero ¿cómo sé que hay otra forma que no se nos está ocurriendo y que sí pruebe, digamos? O sea, que yo no pueda probarlo no es un buen argumento para decir que es falsa. ¿Sí? Es un buen argumento Si para... no, tenemos que buscar un contraejemplo. Claro, sí, está bueno para decir, bueno, Claro. esto parece falso, pero no puedo afirmarlo todavía. ¿Cómo? Lo que puedo hacer ahora, en este caso, que ya evidentemente empezamos a sospechar que es falso, es buscar un contraejemplo, ¿sí? O sea, buscar números de x y de y para que eso me dé negativo. ¿Sí? ¿Se les ocurre alguno? Vamos a probar, ¿no? Por ejemplo, pongo los dos positivos, no, seguro no me va a servir porque me va a quedar positivo, ¿sí? O sea, busco x e y para que todo esto me dé negativo. Pruebo x igual a 1, y igual a menos 1. Me queda 3, menos 4, más 1. ¿Sí? Esto me da 0. ¿Me alcanza eso como contraejemplo? Y estaría dando 0 sin ser el producto, o sea, sin ser la x igual a 0. Entonces, ¿eso no sería suficiente en ese caso? Sí, perfecto. También dijimos que solo podía dar 0
cuando el vector era igual a 0 y que si el vector era distinto de 0 tenía que dar positivo estricto. ¿Sí? Claro. O sea que esto no se puede cumplir en un producto interno, entonces no es un producto interno. Si siguen buscando, probablemente vayan a encontrar uno donde dé negativo, porque si no, creo que de alguna manera completar cuadrados nos tendría que haber dado bien, ¿sí? Así que si después quieren seguir buscando, seguro encuentran uno negativo, pero con esto alcanza, ¿sí? Porque el producto interno, cuando multiplico un vector por sí mismo, me tiene que dar siempre positivo, salvo que ese vector sea el 0, y acá justamente encontramos un vector que multiplicado por sí mismo da 0, y bueno, no es 0, es el 1 menos 1. Así que en este caso tenemos un ejemplo muy parecido al anterior, ¿sí? Muy similar, donde esto no resulta un producto interno, ¿sí? Y la propiedad que no se cumplió es la de ser definida positiva, ¿sí? Después van a ver ahí qué propiedad le tengo que pedir a la matriz para asegurarme que sea definida positiva, ¿sí? Les adelanto, fíjense el determinante de acá, tenemos 3 menos 4. Es negativo el determinante, ¿sí? Y veamos en el ejemplo anterior cómo daba el determinante. Vale, ¿alguna pregunta antes de ir a eso? No. Va, ahora no me quedo duda. Bien, buenísimo. ¿El resto hasta acá van bien? Esto es un poco lo que quería que empecemos a ver hoy. Sí, de momento, al menos yo, voy bien. Bien, bueno, si alguien nunca había visto lo de completar cuadrados, porfa después repase y me pregunta, ¿sí? Pregúnteme con toda libertad todas las veces que quieran, porque bueno, entiendo que si ya lo vieron, esto es mucho más simple, y si tal vez nunca lo vieron, lo de completar cuadrados, no es que sea difícil, es algo medio engorroso, sí que bueno, uno tiene que practicar para entenderlo, ¿sí? Es bastante mecánico, pero si uno nunca lo vio... así que bueno, fíjense, este determinante me daba negativo del que no era... Ah, bien, Jeremías, buenísimo. Buenísimo, sí, si vieron cónicas ahí, probablemente también lo hicieron, ¿no? Es necesario. Y este determinante, fíjense cuánto da, 3 por 2, 6, menos 4, 2. Sí. Me da positivo, o sea que el que da positivo es definido positivo, el que da negativo no. Ahí, bueno, ya obviamente son dos ejemplos, es una heurística muy chiquita, y igualmente sabemos que en estas cosas no nos sirven las heurísticas, pero ahí podemos empezar a pensar que la propiedad de ser definida positiva tiene que ver con el determinante, ¿sí? Y bueno, fíjense acá, ya lo tienen, ¿sí? La definición de que una matriz sea definida positiva, y en el 7 se puede probar que es la condición para pedirle a la matriz, ¿sí? O sea que si la matriz es simétrica y definida positiva, lo que define es un producto interno, ¿tá? Fíjense, nos pide que el primer coeficiente sea positivo y que el determinante sea positivo, ¿tá? Nada, eso después vean, si quieren piensen en el 7. Después tienen, bueno, varios ejemplos más de este estilo, donde ya pueden hacer usar las propiedades, lo que probaron en 7 para no hacer toda la cuenta. Algunos ejemplos en R3, en R3x3 en realidad. Un ejemplo en R3, y el último ejemplo de funciones continuas que me gustaría que piensen, ¿sí? para la clase que viene, y no sé si, creo que lo hice en el video también, ¿no? Sí, en el video está, me parece. Ah, bien, buenísimo. Eso vuelvan a pensarlo porque se va a volver un producto interno importante, en tanto lo vamos a usar bastante para el problema que más nos interesa, que es el de las señales analógicas y digitales. Así que bueno, por mí hasta acá, si no hay preguntas, seguimos nomás el martes.
Sí, o sea, ahora toda la parte, la que sea de introducción va bien. Sí, por ahora sí. Así Hay que ver que después. me siento cómodo al menos con los conceptos, porque encima son cosas que también son similares a lo que estuvimos viendo antes, en el sentido, hay una definición más para que cumpla algunas cuestiones, algunos requisitos respecto a... Perdón, ahora se me fue, tuve una laguna, perdón. Está bien, Parca, bien. Bueno, Pero sí, básicamente son definiciones que ya estuvimos trabajando antes, solamente que se añaden un par de cosas más, lo cual estaría bueno después practicando, como para ir, digamos, citando más algunas cosas y de completar cuadrados también viene genial. Creo que había visto un artículo en algún lugar, si a alguno le interesa, después si no lo subo al grupo, de respecto de completar cuadrados, para algunas, por si a alguno le queda dudas. Me acuerdo que en su momento con Martini lo habíamos visto. dale, Falca. Sí, sí, querés Ah. subirlo, buenísimo. Podés pasarlo en el grupo si querés de WhatsApp Bueno. y suma por ahí. Buenísimo. Dale, dale. Bueno, con eso pueden hacer hasta el 11, ¿sí? Después el martes seguimos. Y bueno, nada, cualquier cosa me preguntan, nos preguntan. Dale, Mateo. Bueno, Dale, che, profe. cualquier cosa te hablamos por el grupo, si no nos vemos el martes, dale. Dale, gracias, Chelo, nos vemos el martes. Bueno. A vos, Mateo, gracias. Un abrazo. Chao, gracias. Nos Chao, vemos. chao, Chao. gracias a ustedes también.